Pasamos a presentar este webinario, cuyo título hoy realmente es la segunda parte de un webinario que hicimos hace unas semanas sobre estrategias de lectura, pero en este caso para niveles avanzados. Y volvemos a repetir con Diego, que ya conocéis como presentador de webinarios de esta casa, es un apasionado profesor de español y un consumado formador de didáctica de segundas lenguas. Ha sido reconocido y premiado por su destacado estilo de enseñanza que aporta a la clase y disfruta compartir con sus colegas. Oriundo de Bogotá, Colombia, con muchos años de experiencia enseñando en su país natal y en los Estados Unidos, Diego trae una refrescante conciencia cultural y perspectiva innovadora a la enseñanza del español. Las estrategias de instrucción de Diego se pueden adaptar fácilmente a cualquier nivel de dominio del idioma español. Diego es el fundador del hashtag LandChat, un chat de Twitter que ha apoyado a muchos educadores de idiomas del mundo y en los Estados Unidos desde 2011. Diego es un conocido autor que se especializa en escribir poesía comprensible para estudiantes de español como lengua extranjera. Diego, muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Maje, muchísimas gracias y muchísimas gracias nuevamente a Create World Languages por esta oportunidad de compartir algunas de las cosas que a diario hacemos en nuestras clases. Así que vamos a comenzar. Entonces, antes que nada, tenemos bastante material, tenemos bastante información, así que trataremos de hacer una que otra actividad. Y para estas actividades les pido que por favor utilicen el chat. De pronto no podré leer todas sus intervenciones, pero la mayoría de ellas, por supuesto. Entonces, como comentó Maje, este webinario se intitula Estrategias de lectura para niveles avanzados de español como segunda lengua. Y se aplica, obviamente, también en su mayoría a la enseñanza en general de segundas lenguas, o a lo que aquí en los Estados Unidos se refiere como World Languages. Y como esta es la segunda parte de ese webinario que hicimos hace un par de semanas, que era para los niveles iniciales, entonces por eso el subtítulo es Continuando por el camino de la lectura L. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Qué veremos hoy? Primero vamos a hablar acerca de lo que es la comprensión lectora. Es esto muy importante que entendamos ¿qué es la comprensión lectora? Porque especialmente cuando estamos hablando de niveles avanzados, ya nos estamos acercando mucho a lo que es la experiencia lectora de un nativo hablante del idioma que estamos enseñando. Entonces, por eso debemos tener en cuenta esos aspectos que incluye la comprensión lectora. Por otra parte, ¿qué se considera una lectura avanzada en la clase de L? Versus qué es una lectura que no es avanzada en la clase L. ¿Qué estamos viendo? Y creo que esta parte nos va a ayudar mucho también a definir qué vamos a traer a nuestras clases de nivel avanzado. Pero antes de seguir hablando acerca de niveles avanzados, quisiera hacer una aclaración. Para estar en donde debemos estar, digamos que los niveles iniciales son 1 y 2, niveles avanzados 3 en adelante. A veces cuando hablamos de niveles avanzados, pensamos que solamente nos estamos refiriendo a Advanced Placement, que es el AP Course o la clase de AP. No, eso solamente es un nombre que le dio el College Board a esta clase, pero no significa que sea la única clase avanzada. De hecho, después de 2 años de instrucción, ya podemos nosotros empezar a pensar en estrategias avanzadas, no solamente en la lectura, sino también en la escucha, en el habla y en otros campos. Así que es bueno tener en cuenta eso. Entonces, vamos a hablar de cómo preparar a los estudiantes para las lecturas avanzadas. ¿Cuál es ese trabajo que tenemos que hacer antes? Y 4, tal vez la parte que más le gusta a las personas que atienden estos webinarios, que es la parte de las actividades. Y a mí me gusta porque son actividades lúdicas que apoyan la lectura avanzada. Ahora, ¿por qué actividades lúdicas? Porque nosotros estamos trabajando en su mayoría con adolescentes y tenemos que interesarlos frente a lo que hacemos en la clase.
Una cosa es decirles, toma, lee esto y contesta estas preguntas. Y otra cosa es decirles, chicos, vamos a hacer esta actividad con la lectura y que se enganchen de una vez con la lectura y después entonces sí podemos hablar de comprensión. Pero para nosotros es fundamental tener estrategias y herramientas para conectarlos a ellos con la lectura, en lugar de asumir que la van a disfrutar solamente porque es lo que nosotros estamos pidiéndoles que lean en la clase. De hecho, inclusive en la clase de lengua materna, en la clase aquí en los Estados Unidos de inglés o de Language Arts, muchos estudiantes no están motivados por leer los libros que están escritos en inglés, en su propia lengua. ¿Por qué? Porque lo ven como una obligación, lo ven como una asignatura, lo ven como una tarea, como una imposición. ¿Y cuál es la razón? Bueno, es importante que leas para que mejores tu vocabulario, para que mejores tu comprensión del mundo. Eso no es suficiente para ellos. Por eso hablamos de actividades. Pero ojo, las actividades son herramientas que tienen un fin muy específico y ese fin es que el estudiante se conecte con las lecturas. En últimas, lo más importante es la lectura, no la actividad, no la herramienta. Muy bien. Y vamos a hablar acerca también de una comparación rápida entre niveles iniciales y niveles avanzados. Esto como ya hacia el final del webinario tener una perspectiva más clara. Muchos de nosotros enseñamos diferentes niveles. Estamos asumiendo la lectura en la clase de la misma forma en todos los niveles. Ojo con eso. Y después, ¿qué hacer después de la lectura en la clase de L? Así que empezamos a hablar y empezamos hablando acerca de la comprensión lectora. Muy bien. La comprensión lectora. Entonces, cuando hablamos de la comprensión lectora, sabemos que depende de muchas cosas y depende en gran parte y en gran medida de la motivación que el estudiante tenga por la lectura en sí. Pero ojo, no de la motivación que el estudiante traiga. A veces queremos que el estudiante traiga esa motivación a la clase y si no la demuestra desde el primer día, entonces nos ponemos tristes y creemos que no podemos hacer nada con ese estudiante que no está motivado. Pero ojo, es nuestra labor motivar al estudiante para que consiga un agrado por la lectura. Y también es nuestra labor empezar a indagar, a buscar cuáles son esos conocimientos previos que el estudiante tiene y ver si esos conocimientos previos se pueden enlazar con los conocimientos o los temas que traen las lecturas que vamos a proponer en clase. Ojo, no se trata de que vamos a buscar solo cosas que a ellos les gusten o que ellos conozcan. A mí me parece es un error muy grande y sobre todo a nivel cultural eso tiene implicaciones serias, porque obviamente a nivel cultural el estudiante viene de un ambiente totalmente diferente y a veces en las clases de español yo veo que terminan adaptándose esas clases al ambiente en los Estados Unidos americano del estudiante, que inclusive el humor es americano en la clase y todas las cosas giran alrededor de lo americano, dejando de lado el aspecto cultural de la lengua que estamos tratando de enseñar. Así que nosotros vamos a ver esos conocimientos previos para ver cómo podemos integrarlos en las lecturas que estamos proponiendo. Y obviamente la comprensión lectora depende de la capacidad que el estudiante tenga de leer. Para leer efectivamente necesitamos ser organizados. Para leer efectivamente necesitamos entender cuestiones como la coherencia y la cohesión. Entonces, todos estos aspectos son importantes en la comprensión lectora. Y fíjense que estamos hablando aquí de la lectura en la clase de español como segunda lengua, pero eso no quiere decir que solamente estemos hablando de que el estudiante es capaz de entender y de traducir lo que está leyendo. Miren todas estas cosas. Muy bien. Entonces, seguimos. Tenemos 3 etapas. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Entonces, vamos a pensar en quién es o cómo se configura un lector exitoso antes de la lectura.
Muy bien, un lector exitoso antes de la lectura establece propósito para la lectura. Pero ojo, esta es una presentación para profesores. Entonces, lo que yo voy a mostrar aquí, quiero que ustedes lo traduzcan en su cabeza como, ¿qué voy a hacer yo como profesor para que esto suceda? Es decir, ¿qué estrategias voy a utilizar yo para que el estudiante encuentre propósito en la lectura? Muy bien, puedo leer su mente. Sí, necesitamos generar un ambiente adecuado antes de entrar en la lectura misma. Es decir, una expectativa para que el estudiante encuentre un propósito para leer esa lectura. No porque el tema de la lectura es el ideal o el canon de belleza en los países hispanos. Para nosotros puede ser súper interesante, pero para el estudiante eso será interesante. Pero ¿qué tal si antes de empezar a hacer la lectura o de hablar sobre esa lectura, empezamos a hablar de qué es lo que nosotros percibimos como belleza en nuestro entorno? Una de las actividades que yo he hecho en mis clases con mis estudiantes avanzados es una actividad que de pronto los hizo sentir un poquito incómodos al comienzo porque no entendían de qué se trataba, pero esa era parte del juego. Yo quería que se sintieran incómodos porque quería que fuera memorable. Entonces les dije, van a trabajar en grupos de 2 personas y a través de imágenes de Google, ustedes en una página van a construir la mujer perfecta y en otra página el hombre perfecto. Claro, estoy en los Estados Unidos, en una sociedad pues que es muy políticamente correcta, ¿verdad? Pero, pero ellos también tienen unos ideales de belleza que pueden ser diferentes a los de los latinos. Entonces, háganlo, sí. Entonces, una cabeza de una persona, un cuerpo de otra, unas piernas de otra, unos brazos de otra. Y bueno, mientras lo hacían, veía que se estaban divirtiendo un poco y después entonces empezamos a analizar. Y fue increíble, número uno, ver cómo la gran mayoría de las mujeres eran rubias y cómo la gran mayoría de los hombres tenían un six-pack, ¿sí? En su abdomen. Como el mío, no se los voy a mostrar porque pues estoy de aquí para arriba, pero imagínenselo así como el mío, un six-pack, ¿ok? Entonces ahí fue que pudimos empezar a hablar del canon de belleza, que es un modelo de belleza. ¿Cuáles son esos conceptos colectivos que nosotros como sociedad tenemos acerca de ciertos temas? Y empezamos a desglosar por qué habíamos hecho la actividad como la habíamos hecho. Establecí un propósito para la lectura. Ahora vamos a conocer cómo ven los latinoamericanos la belleza. ¿Ven? A través de una actividad súper simple. También el lector exitoso actúa conocimientos previos. Recuerden, somos nosotros los encargados de ayudarlos a ellos. ¿Cómo los ayudamos a que activen conocimientos previos? Bueno, nosotros sabemos muy bien qué temas ha estudiado el estudiante en las clases de 1 y 2. Los tenemos en la clase de 3. Bueno, tratemos de conectar esos conocimientos previos estudiados en lecciones anteriores o años anteriores con lo que se viene. Un lector exitoso reconoce las señales del texto, es decir, un lector exitoso entiende muy bien la distribución del texto. Entonces podemos nosotros señalarles a ellos, mira, cómo se ve diferente un libro para un nivel de pre-K, un libro para un nivel de elemental, un libro para un nivel intermedio, un libro para un nivel de secundaria, un universitario, otro diferente. Ver, por ejemplo, cómo se distribuyen de manera diferente los párrafos, el tamaño de la letra, las gráficas. Es decir, que el texto le hable al estudiante antes de que ellos empiecen a leer. Y un lector exitoso, pues planifica la lectura. ¿Cuánto tiempo voy a leer y en qué lugar? Y esas son cosas que nosotros tenemos que considerar en nuestras lecciones, en nuestros lesson plans. ¿Cuánto tiempo les voy a dar para que leamos? ¿Sí? Si tú lees con ellos, pues lo sabes muy bien. Si quieres que lean independientemente, pues tienes que manejar variantes como qué nivel están, cuánto van a estar concentrados en la lectura, todo eso. Van a leer sentados o van a buscar un lugar en la clase para leer. Los vas a dejar salir de la clase para que lean en el hallway. O sea,
Todas estas cosas para empezar a formar un lector exitoso desde antes de la lectura. Y también a partir de estas cosas el estudiante ya empiece como a conectarse y empieza a hacer predicciones de lo que va a leer. El lector exitoso durante la lectura codifica de forma automática y estamos hablando de niveles avanzados. Y si estamos hablando de libros específicamente escritos para ese nivel, entonces serían capaces los estudiantes de decodificar de manera automática, que es o significa que no tienen que estar preocupados por entender cada palabra que están viendo en el texto, sino que de alguna forma lo pueden hacer de manera automática. En ese sentido, es importante buscar lecturas que hayan sido escritas con ese propósito, con el propósito de ser leídas por una persona que está aprendiendo el idioma en el que fue escrita la lectura. Durante la lectura, un lector exitoso lee variando la intensidad, es decir, a veces lee más rápido, a veces lee más despacio, a veces se detiene, a veces piensa, a veces relee, y esas cosas están bien. Así que en ese sentido sería un poquito difícil determinar, ok, voy a darles 15 minutos y en 15 minutos todos deben haber leído ya el capítulo número 1 de X libro. Eso es casi que imposible porque cada lector tiene un paso de lectura diferente. El lector exitoso durante la lectura continúa generando predicciones y empieza a realizar inferencias, es decir, empieza a conectar las cosas y empieza a entender. Las inferencias se hacen a partir de lo que ya conoces, lees y cómo integrar tu conocimiento previo con lo que estás leyendo y sobre todo a nivel de experiencias, no a nivel teórico. Entonces, estas inferencias como que son esos momentos en que el lector dice, esto es cierto. García Márquez es un genio para confrontarnos en sus textos, ¿sí? Como cuando, por ejemplo, dijo una vez, a amar se aprende. Y esa era una oración en uno de sus libros. Y eso a mí me quedó aquí. Yo, a amar se aprende. Toda la vida me habían dicho que el amor era algo a primera vista y que esto y lo otro, pero con el tiempo uno entiende que es un proceso de aprendizaje del amor también. Se detiene cuando no comprende algo, vuelve y mira, hace preguntas, integra distintas partes del texto. Esto se relaciona con esa primera parte que acabo de leer. Entonces, estas son características de un lector exitoso durante la lectura. Ahora, después de la lectura, el lector exitoso relee. Tenemos que permitir que nuestros estudiantes vuelvan a leer ese primer capítulo. Podemos releerlo con ellos, podemos hablar con ellos sobre ese capítulo que ya han leído. Realiza un resumen, toma notas, se lo pedimos, entonces ya después de la lectura como para que empiece a concretar sus ideas. Continúa pensando sobre el texto, es decir, generalmente hablamos de actividades pre-lectura, pero ¿cuáles son las actividades post-lectura? El lector exitoso expresa emociones a partir de lo que leyó y lo pone en público y puede hacer un debate acerca de sus puntos de vista. Forma juicio sobre las intenciones del texto. Es muy importante decirles, siempre, siempre, un autor tiene algo en mente, una forma de pensar y eso se refleja en el texto. No porque esté en el libro significa que sea la verdad absoluta y tenemos que ayudar a que nuestros estudiantes entiendan eso. Bueno, que entiendan y puedan encontrar cuáles son las intenciones últimas de ese texto. Muy bien. Ahora, ¿qué se considera una lectura avanzada en la clase de español como lengua extranjera? Muy bien. En este momento quiero presentarles una colección para la cual he colaborado con CLED World Languages y he colaborado en esta colección como una persona que ha revisado los textos y las historias como para adaptarlas al público norteamericano en diferentes sentidos, ¿no? En sentidos del lenguaje, que no sea muy iberocéntrico, en sentido de lo que está contando la historia y todas estas cuestiones. Entonces es una colección que conozco muy bien.
Todas estas historias han sido escritas por un excelente escritor español que trabaja también con Clever Languages, que se llama Ernesto Rodríguez. Y de hecho son 10 títulos. En este momento hay 4 títulos publicados y listos para que caigan en sus manos. El primero, 24 horas en Ciudad de México. El segundo, 24 horas en Barcelona. El tercero, 24 horas en Buenos Aires. Y el cuarto, 24 horas en Bogotá. Cada una de estas historias habla acerca de la historia de uno o dos personajes que durante 24 horas tienen una situación específica en cada una de estas ciudades. Me encanta que a nivel cultural está dando muchísima información. Me encanta que es hasta cómico algunas veces y que está escrito para este nivel intermedio. Hay diferentes niveles aquí. Entonces, hoy vamos a basar muchos de nuestros ejemplos en las lecturas de 24 horas publicada por Clever World Languages. Están recién sacados del horno. Muy bien. Ahora, en el contexto de la enseñanza de español como segunda lengua, una lectura avanzada se refiere a la capacidad de comprender textos escritos que presentan un nivel de complejidad superior, ¿sí? Es decir, un vocabulario más avanzado, es decir, unas estructuras gramaticales un poco más complejas, pero cuando hablo de complejo no estoy hablando pues de lo más complejo, sino que ya empezamos a hacer una distinción entre, por ejemplo, un pretérito y un imperfecto, ¿sí? Y sobre todo que los contenidos temáticos sean más profundos. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas publicaciones de nivel intermedio o para estos niveles avanzados que, aunque usan diferentes estructuras gramaticales a propósito, se quedan en temas muy infantiles. Y estos lectores ya son diferentes en su nivel de madurez como lectores. Y no importa si el estudiante ha llegado a un nivel intermedio a los 13 años o a los 15 años, como lector tiene una madurez. Entonces, eso es importante a la hora de escoger los temas. Así que hay una profundidad en la temática de las historias. Muy bien. Temas profundos. Entonces, los textos avanzados pueden abordar temas más abstractos, conceptuales, específicos de ciertas disciplinas, o pueden ahondar un poco en los sentimientos humanos y tratar de describir cómo actuamos los humanos frente a ciertas situaciones. No solamente decir que el personaje está triste o que el personaje está feliz. Y la contextualización cultural, acabo de hablar de eso, ¿sí? Un texto avanzado nos permite hablar muchísimo más acerca de ese entorno cultural que es tan importante exponer a nuestros estudiantes. Muy bien. Entonces, es importante que los textos que traemos a la clase en los niveles avanzados sean accesibles, pero que también desafíen al lector, porque de esa forma ellos van a desarrollar habilidades de lecturas de una manera progresiva. Si siempre les estamos trayendo el mismo tipo de lectura, se van a quedar aquí, ¿sí? Y yo sé que nosotros como profesores tenemos unos libros favoritos y unos autores favoritos, pero tenemos que salir de nuestra zona de confort si realmente queremos que nuestros estudiantes progresen como lectores. Así que cuidado con eso. ¿Cómo preparar a los estudiantes para las lecturas avanzadas? Muy bien. Entonces, número 1, vamos a escoger textos que sean auténticos, textos escritos originalmente en el idioma que estamos enseñando, textos que tengan una historia que es interesante, textos que utilicen un vocabulario, una gramática, unas estructuras importantes y textos que curan esa parte cultural que es tan necesaria en nuestras clases. Así que preparar a los estudiantes para hacer lecturas avanzadas en la clase de español como lengua extranjera implica desarrollar habilidades lingüísticas y esas estrategias de comprensión de las cuales hablamos nosotros al comienzo del webinario. Muy bien, entonces en este momento, chicos, con su teléfono celular, por favor, escaneen
ese código QR. Ese código QR los va a llevar a el primer capítulo del libro 24 horas en Bogotá. No sé si ustedes sepan por qué yo me emociono tanto como cuando hablo de Bogotá. Pues sí, nací en Bogotá hace muchísimos años. Entonces, ustedes tienen el librito ahí en su teléfono o en su computadora. Y no sé, los que no tengan teléfono, de pronto Maje les puede enviar el enlace por el chat para que lo puedan abrir en otra ventana de su computador o computadora, ordenador, como lo digamos. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar a trabajar con 24 horas en Bogotá y vamos a leer las primeras 2 páginas. Y dice, capítulo 1. Después de una larga noche para Santiago, el sol sale en Bogotá y despierta. Poco a poco, a todos sus vecinos en las calles de Usaquén y en las de la Candelaria y el resto de los barrios de la ciudad. Luz para el zapatero y para el carnicero, para el banquero y el habitante de la calle. Mira, ahí hay ya un rasgo fundamental en lo que es una lectura avanzada, que es el simbolismo. Cuando el autor dice luz para el zapatero y para el carnicero, para el banquero y para el habitante de la calle. Es decir, la realidad del día es para todos, no solamente para el personaje principal de la historia. Poco a poco las calles se llenan de zapatos, más simbolismo, que caminan en todas direcciones. Las palomas corren y vuelan en la plaza de Bolívar alrededor de un pintor callejero que coloca el caballete en el suelo. Los perros ladran a los taxistas. Santiago está sentado en la silla de la sala de su casa. Oye el ruido de la ducha del vecino al otro lado de la pared. Un momento después, otro sonido llega a los oídos de Santiago. La melodía del programa de radio que cada mañana escucha su vecina del piso de arriba, la señora Luisa Fernanda. Poco a poco, todo el mundo empieza un nuevo día, menos Santiago. Inferencias. ¿Por qué no empieza un nuevo día? ¿Qué pasó? Santiago no empieza un nuevo día porque él está atrapado en la jornada de ayer. No ha dormido en toda la noche. Ha estado toda la noche en la misma silla del salón, delante de una mesa llena de fotografías rotas. Santiago ha contemplado el desastre durante toda la noche. Se ha repetido 1000 veces las mismas preguntas. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué le he dicho a Annette que ya no la quiero? La respuesta que ha encontrado para esas preguntas ha sido, porque soy estúpido. El vecino del apartamento de al lado ha encendido el microondas. Santiago, que no aparta la mirada de las fotos rotas, recuerda la última vez que oyó ese sonido. Bueno, un poquito más. El vecino puso el microondas la noche anterior, en el mismo momento en que Annette le dijo, quiero volver a Francia. ¿Cómo? Respondió Santiago. Ya me has oído. ¿Por qué? Ok, entonces mis estudiantes, como que, señor, ¿cómo es posible que escuche el microondas del otro apartamento? Conexiones culturales. Resulta que en los edificios modernos en Bogotá, las paredes son de papel. ¿Cómo, señor, son de papel? Bueno, quiero decir que son muy delgadas y tú puedes escuchar prácticamente todo lo que sucede en los otros apartamentos que están alrededor del tuyo. ¿Todo, señor? Sí, todo. Entonces, la gente generalmente tiene que usar unos auriculares para... Eso ya es un poquito de exageración. Entonces, 24 horas en Bogotá. Decimos que es una lectura para un nivel como mid-high. Estamos hablando de un español 4, un español pre-AP y AP también. Entonces, primero tenemos en cuenta el desarrollo del vocabulario. Sí, ustedes pueden darse cuenta que aquí ya hay un vocabulario muchísimo más avanzado. Pueden darse cuenta también que hay estructuras gramaticales más avanzadas, que se utiliza mucho el presente perfecto, que les encanta a los estudiantes porque es súper fácil de entender. Otro librito es 24 horas en Ciudad de México.
Entonces, para que lo tengan ahí, por favor, escaneen también ese código QR. Miremos entonces 24 horas en Ciudad de México. Es una historia diferente, ¿no? No son los mismos personajes, pero la idea es que todo lo que sucede en la historia sucede durante 24 horas. Así que, capítulo 1. Por fin ha llegado el día hoy. El día. Hoy Miyuki y Raúl tienen una cita. Como en los viejos tiempos, viven en México desde hace más de 3 meses, pero hasta hoy no han tenido ni un solo día de tranquilidad. Miyuki y Raúl son pareja desde hace más de 4 años. Ella es japonesa y tiene 29 años. Él es mexicano y tiene 32. Ambos son ingenieros y se conocieron trabajando en una empresa informática en Japón. Me encanta esto porque está tan conectado a la realidad. Vivimos en un mundo multicultural, globalizado. Entonces, esta es una pareja de 2 personas de 2 países diferentes que son pareja y que de hecho no se conocieron en México, en donde están ahora, sino que se conocieron en Japón porque Raúl trabajó como ingeniero en Japón. O sea, esto mueve la cabeza de nuestros estudiantes. ¿Cómo así? Entonces, ¿los hispanos también van a trabajar a otros países del mundo? Pues claro, por todas partes, porque hay gente profesional y con habilidades que son necesitadas en otros lugares del mundo, que son necesarias, ¿sí? Son ingenieros y se conocieron trabajando en una empresa informática en Japón. Raúl y Miyuki han dejado sus trabajos y se han mudado a México, el país natal de Raúl, porque Miyuki ha recibido una importante oferta de trabajo en una multinacional y porque Raúl necesita tiempo para su proyecto personal, un videojuego de realidad aumentada para teléfonos móviles. Los primeros meses de Miyuki en el país norteamericano han sido muy estresantes. Primero, el traslado a su nueva casa y después las obligaciones de su nuevo empleo. Aquí podemos hablar de asimilación, podemos hablar de enajenación. Sabemos qué son esos conceptos para cuando hablamos de cultura. Pero por fin tiene tiempo libre. Este domingo, Miyuki no tiene que ir a ninguna reunión, ni escribir ningún informe, ni solucionar ningún problema. Este domingo, por fin, es para ella y su pareja. Pero Miyuki no sabe que Raúl está terminando su videojuego y que estos días está muy ocupado. Y este Raúl está obsesionado con desarrollar ese juego, ese videojuego. Muy bien. La discusión sea guiada. Hablemos con los estudiantes mientras leemos. Por eso yo siempre sugiero que leamos con nuestros estudiantes, especialmente la primera mitad del libro. Leamos con ellos para que podamos tener una conversación sobre lo que está sucediendo allí y después dejarlos a ellos. Uso de recursos auténticos, es decir, estamos hablando de cosas que realmente suceden en estos contextos. Muy bien. Hay un apoyo visual y si ustedes han abierto el libro, ustedes pueden darse cuenta que hay fotos de diferentes cosas, como por ejemplo del pasaporte, hay una foto del Zócalo en Ciudad de México y más adelante hay una sección en la página 1415 que dice Ciudad de México y ahí están los lugares diferentes que se hablan durante la historia y un poquito de información sobre esos lugares. Esto es cierto para cada uno de los libros. Entonces, me gusta también que lo hace muy, muy real, que ese apoyo visual esté apoyando al texto. Y las actividades de postlectura. Como pueden darse cuenta también, aquí hay actividades en la página 12 y 13. Aquí mismo en el librito están las actividades que sus estudiantes pueden trabajar. Después de la lectura, no solo de todo el libro, sino que las actividades van capítulo por capítulo. Así que como para que el estudiante mantenga fresco en la mente lo que está pasando. Muy bien, tiempo para las actividades lúdicas que apoyan la lectura avanzada. Hip, hip, hooray, hip, hip, hooray. Bueno, aquí estamos en una advertencia de tornado. Así que, ok, estamos bien, estamos bien. Entonces, volvamos a 24 horas en Bogotá. No sé por qué, pero este es mi libro favorito. 24 horas en Bogotá. Vuelvan a la pantalla, recuerden otra vez la historia de Santiago y Annette.
Santiago, que vive en un apartamento, en un edificio donde puede escuchar todo lo que está sucediendo con sus vecinos. Santiago, que no ha dormido bien, es la mañana, todo el mundo ha despertado, pero Santiago sigue como en esa nube por no haber podido dormir la noche anterior, y parece que Annette, su novia, le ha dicho que quiere regresar a Francia. Es decir, Santiago es colombiano y Annette es francesa, pero viven en Bogotá. Entonces, ¿qué tipo de actividades? Primero, sencilla, sopa de letras avanzada. Una sopa de letras avanzada, y ustedes saben que pueden escribir en Google sopa de letras, creador de sopa de letras, y es súper fácil. Simplemente vamos a incluir palabras que están en ese texto. Entonces, la Candelaria, Usaquén, Annette, pueden ser personajes también. Francia, ¿sí? Zapatero, bueno, unas 15 palabras, 10, 15 palabras. Entonces, no solamente tienen que encontrar las palabras en la sopa de letras, sino que puede ser también una forma para hablar un poquito más acerca de la historia. Entonces, me tienes que decir, encontraste la palabra zapatos. Ok, yo sé que sabes que son zapatos, pero ¿por qué son los zapatos importantes en el contexto de la historia? ¿A qué se refieren cuando hablan acerca de los zapatos? ¿A qué se refieren cuando hablan acerca del microondas? Entonces, no solamente nos quedamos en el nivel de la traducción o en el nivel de la definición de la palabra, sino que es una sopa de letras que nos ayuda a construir, reconstruir nuevamente la historia del capítulo. Y ese es el valor. Puede hacerse de manera oral o de manera escrita. Si es escrita, no lo hagan de más de 10 porque resulta un poquito aburridor para los estudiantes, pero eso sí, busquen palabras clave. Muy bien. Escape room literario. Entonces, con información de la lectura, vamos a hacer diferentes pistas que vamos a incluir en un escape room en donde cada vez que el estudiante responda una pregunta de manera acertada, le demos una llave para que siga y continúe al siguiente. Hay una presentación excelente. Si ustedes van al canal de YouTube de CLED World Languages, y de pronto Maje lo puede escribir o les puede enviar el enlace en el chat, hay una presentación de la profesora Manuela Mena Octavio, una excelente profesora española que es especialista en la elaboración de escape rooms para la clase de español como segunda lengua. Entonces, ella ahí tiene unos templates que ustedes pueden utilizar para hacer el escape room con sus estudiantes. Así que se los recomiendo muchísimo. Muy bien. Y obviamente también vamos a elaborar debates, ¿no? Debates acerca, no solamente acerca del tema total del capítulo, del tema total del libro, sino que vamos a hacer microdebates. Vamos a debatir un poco, por ejemplo, acerca de si todas las personas duermen en la noche, si el amanecer es un mensaje de esperanza para todos los seres humanos o puede ser un mensaje de algo trágico para otros. Si tenemos las mismas experiencias, vamos a debatir cuál es la calidad en las construcciones en los Estados Unidos versus este país que está describiendo aquí, Bogotá, pero también hacerles caer en cuenta que aquí también hay construcciones que dejan mucho que desear y que al final todo depende del presupuesto que tenga la persona que va a comprar ese lugar o de la intención de los constructores. Es decir, podemos hacer mini debates apoyados en lo que estamos leyendo. Menos es más, vamos deteniéndonos, vamos hablando de estas cosas y no simplemente dejar los debates para el final del libro, como la gran actividad después del final del libro. Muy bien. 24 horas en Buenos Aires, otro libro. Mira, puedes escanear ahí el código QR para que leamos el primer capítulo de 24 horas en Buenos Aires. Entonces, en Bogotá, la historia de Santiago y Annette, el colombiano y la francesa que viven en Bogotá. Ciudad de México, la historia de Raúl y de Miyuki.
que viven o acaban de llegar a Ciudad de México. Ahora, 24 horas en Buenos Aires. Creo que de estos 4 títulos, este es el que tiene un humor más refinado y que un lector avanzado puede empezar como a distinguirlo. Entonces, dice, capítulo 1. Son las 12:30 p.m. del mediodía. El vuelo de Madrid a Buenos Aires aterriza en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Uno de sus pasajeros es Luis, un madrileño de 50 años, jovencito, que tiene los ojos azules, la nariz grande, cara de buena persona y es calvo. Es un hombre tímido y un poco aburrido que casi nunca sonríe. Una hora más tarde, a la 1 p.m., Luis está en un taxi que va hacia el centro de la ciudad. Está cansado después de más de 12 horas de viaje y también nervioso, muy nervioso. La razón de sus nervios es que ha viajado hasta la capital argentina para conocer a su tío Armando, la única familia que le queda. Luis ha descubierto que tiene un tío hace solo 2 meses, después de la muerte de su madre Carmen. Al otro lado de la ventanilla, Luis ve el paisaje de la Pampa. Es una inmensa llanura que llega hasta el horizonte. En la radio del coche suena la canción de Divididos, un grupo de rock argentino. Luis tiene en la mano la carta de Armando a su madre con fecha de julio del año 1970. Querida Carmen, ¿qué tal estás? Supongo que recibir esta carta te va a sorprender. Quiero decirte que siento mucho no haber estado en el entierro de Paco. Estoy seguro de que la muerte de mi hermano ha sido muy dura para ti y para vuestro hijo. Yo también estoy muy triste. Te escribo estas líneas para decirte que tienes una casa en Buenos Aires y que tú y mi sobrino sois bienvenidos aquí. Dales un beso a mi padre y a mi madre de mi parte, por favor. No tengo valor para escribirles yo mismo. Sé que no me han perdonado por no haber ido al entierro. Te mando un fuerte abrazo, tu cuñado Armando. Calle Godoy Cruz, 227, Barrio Palermo, a 2 de julio de 1970. Luis no puede parar de pensar por qué su madre no le ha hablado nunca de su tío Armando. ¿Se afeitó la cabeza?, dice el taxista, mirándole por el espejo retrovisor. Disculpe, pregunta Luis. ¿La cabeza? ¿Se la afeitó? Efectivamente, Luis lleva la cabeza totalmente afeitada. Hace muchos años que es calvo y prefiere afeitarse la cabeza. Muy bien, entonces resulta que Luis y Armando son exactos, pero Armando, el de Buenos Aires, es un actor muy famoso y por eso el taxista lo mira y le dice, te afeitaste la cabeza, pero Luis está confundido porque no sabe de qué le está hablando. Entonces, súper interesante. Preguntas creativas. Bueno, muy simple. Nosotros siempre estamos haciendo las preguntas para nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que motivar a nuestros estudiantes para que sean ellos quienes hagan esas preguntas, pero que esas preguntas no sean solamente preguntas de comprensión, de lecturas y saber si están entendiendo, sino que haya preguntas creativas. ¿Qué pregunta creativa se nos ocurre con esta pequeña historia o la primera parte que acabamos de leer? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice que la Pampa es una inmensa llanura. Entonces, ¿qué pregunta creativa se nos ocurriría ahí? ¿Está Buenos Aires en medio de la Pampa? ¿Sí? Cuando hablamos que Luis viene de España y que de Madrid a Buenos Aires hay 12 horas de vuelo, bueno, chicos, pensemos en preguntas creativas ahí. ¿Qué comió Luis en el avión? ¿Durmió Luis en el avión o vio películas? Y si vio películas, ¿qué películas vio? Y de esas películas que vio, ¿qué le gustó? ¿Al lado de quién se sentó Luis en el avión? ¿De una chica, un chico, un señor mayor, una señora mayor? ¿O iba solo? ¿Estaba en la silla del pasillo o estaba en la mitad de 3 sillas? Todas esas son preguntas creativas que ayudan a profundizar más en el texto en sí y que nuestros estudiantes avanzados pueden hacerse fácilmente. Titulares. Entonces, vamos a hacer titulares de prensa para el capítulo 1.
Atención, de Madrid llega a Buenos Aires Luis, que está perdido, ¿sí? Los titulares pueden ser formales, que sigan la historia, o pueden ser titulares hasta cómicos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer titulares rápidamente del primer capítulo y vamos a compartir esos titulares con el resto de la clase y de esa forma vamos a regresar a hablar acerca de la historia. Engordando párrafos. Engordando párrafos es, nosotros vemos, por ejemplo, en la primera página, capítulo 1, el segundo párrafo dice, al otro lado de la ventanilla, Luis ve el paisaje de la Pampa. Es una inmensa llanura que llega hasta el horizonte. En la radio del coche suena la canción de Divididos, un grupo de rock argentino. Luis tiene en la mano la carta de Armando a su madre con la fecha de julio del año 1970. Entonces les decimos a los estudiantes, vamos a engordar este párrafo porque este párrafo está muy flaquito. Entonces ellos pueden decir algo como, al otro lado de la ventanilla, Luis ve el paisaje de la Pampa. Es una inmensa llanura y en ella puede ver árboles, arbustos, pequeños lagos, pero también ve gran cantidad de animales. Luis alcanza a ver vacas, toros, venados y recuerda a su país natal en donde hay muchos venados también. En la radio del coche suena una canción de Divididos, aquel grupo de rock argentino muy famoso durante los años 80 y que de hecho ganaron un Grammy en los Estados Unidos, un Grammy americano, y que es el grupo más representativo del rock argentino y que todavía hace conciertos. O sea, engordar el párrafo con un poco de imaginación y de creatividad. Porque también en los niveles avanzados podemos jugar con las lecturas. Muy bien, chicos, vamos a ver otras actividades, pero vamos a volver al libro de 24 horas en Ciudad de México. La historia de Raúl y de Miyuki. Entonces, ahí está el código QR, tenemos el capítulo 1 y vamos a ver qué actividades hay aquí. Tenemos adelgazando los párrafos. Ok, me doy cuenta que este segundo párrafo está demasiado gordito. Y dice, Miyuki y Raúl son pareja desde hace más de 4 años. Ella es japonesa y tiene 29 años. Él es mexicano y tiene 32. Ambos son ingenieros y se conocieron trabajando en una empresa informática en Japón. Raúl y Miyuki han dejado sus trabajos y se han mudado a México, el país natal de Raúl, porque Miyuki ha recibido una importante oferta de trabajo en una multinacional y porque Raúl necesita tiempo para su proyecto personal, un videojuego de realidad aumentada para teléfonos móviles. Chicos, vamos a adelgazar el párrafo. Raúl y Miyuki son novios, viven en Ciudad de México. Miyuki trabaja para una empresa internacional o multinacional y a Raúl le interesan los videojuegos. Ya. Esto de que tiene 32 años y 29 años. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que el estudiante, sin saberlo, está buscando las ideas principales de ese párrafo. Está escogiendo esas partes que son relevantes. Como dirían aquí en los Estados Unidos, es cutting the fat. O sea, está cortando los gorditos de la carne, ¿sí? Y esta es una estrategia muy buena para un lector avanzado. Está bien que lo lea, pero que vaya entendiendo cuáles son esas partes que son importantes recordar para después ir uniendo la historia. Muy bien. Juicio a los personajes. Ok, vamos a hacer un juicio a Raúl. Miyuki no ha tenido tiempo ni un momento de tranquilidad por estar trabajando todo por tanto tiempo y Raúl va a dedicar el domingo a trabajar en su videojuego. Vamos a hacerle un juicio a Raúl. Entonces, vamos a decidir si sus acciones son acciones buenas o acciones malas en una pequeña conversación con nuestros estudiantes y que nos digan por qué. Algún estudiante va a decir, no, a mí me parece bien que él trabaje el domingo porque, número uno, no está dejando que su pasión por los videojuegos interrumpa su trabajo. Otro estudiante puede decir, a mí también me parece bien porque
En los fines de semana uno hace lo que quiere y para él eso es una diversión, es como un hobby, entonces es importante. Pero antes otra persona llega y dice, no, a mí me parece que Raúl es una persona que no está pensando en su pareja y Miyuki es japonés, acaba de llegar a México, tiene que sacarla a conocer. Entonces, cada libro cuenta tantas historias como se ha leído. Y sucede lo mismo que con las películas. Tú ves una película con tus amigos y cada uno se está enfocando en una parte diferente y cada uno tiene una idea diferente y una opinión diferente de las cosas que han sucedido en esa película. Entonces, hagamos del libro también la película. Cita de un personaje de otro libro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como Annette se fue de Bogotá, entonces resulta que Annette era amiga de Miyuki y entonces Annette decide escapar de Bogotá para irse a Ciudad de México con su amiga Miyuki, porque Miyuki está aburrida los domingos porque Raúl no hace sino pensar en los videojuegos. Entonces Annette se va para Ciudad de México para hablar con su amiga. Empecemos a intercalar historias, personajes, situaciones. Eso es fundamental para la comprensión de textos. Y ustedes saben muy bien que existe una cosa que se llama intertextualidad y que cuando los estudiantes lleguen a una clase como AP Literatura, ellos van a tener que conectar diferentes textos para conocer, por ejemplo, lo que se escribió en una época específica de la historia o en un movimiento literario particular. Pero podemos empezar por aquí. Muy bien. 24 horas en Barcelona. De este no hemos leído todavía. Escaneen el código QR para encontrar el primer capítulo de 24 horas en Barcelona. ¡Wow! Les doy tiempo. Estoy escuchando truenos y centellas allá afuera. Espero que no se me caiga la grabación, ¿ok? La grabación no, la presentación, el internet. Ok, entonces, 24 horas en Barcelona. Capítulo 1. Dice. Es miércoles, 24 de septiembre. A las 11 de la mañana en la Plaza de España. Andrea se baja del autobús que viene del aeropuerto. Está muy nervioso porque han perdido su equipaje. Bueno, en realidad no está perdido. Ha habido una confusión con su equipaje y ahora está muy lejos de él. Todas sus cosas se han ido al Aeropuerto Internacional de Oriente, que está en Barcelona, Venezuela. Andrea no sabe qué hacer. Su mayor problema no es la maleta que han enviado a Venezuela. En ella solo tiene un par de camisas, 2 pantalones, ropa interior y algunos objetos poco importantes. El mayor problema es que hay otro objeto rumbo a Latinoamérica que es mucho más importante, su contrabajo. Andrea está hoy en Barcelona porque esta tarde tiene un concierto un par de horas antes del piromusical que se va a celebrar. Es el acontecimiento más importante de las fiestas de la Merced, las fiestas de la ciudad. La banda con la que Andrea tiene que tocar esta tarde en realidad no es la banda de Andrea. Andrea toca en una banda de blues de Madrid que se llama The Blues Station, pero ese no es su trabajo. Andrea es diseñador gráfico en una editorial, pero su pasión es la música. Quiere tocar el contrabajo en una gran banda de blues, ser un músico famoso y rico. Por eso Andrea siempre está buscando su oportunidad. La madre de Andrea es italiana y el padre es argentino. Andrea también es argentino, de Rosario, pero vive en Madrid desde hace 10 años. Su trabajo en las oficinas de la editorial es aburrido, pero Madrid le encanta. Es interesantísimo ver el proceso de creación del escritor. Miren cómo él también va entrelazando las ciudades, las historias. Pero bueno, Andrea, que es un chico, ¿no? Toca el contrabajo, va a Barcelona a un show, a un concierto, pero él toca en una banda de Madrid, pero su contrabajo ha sido enviado a Barcelona, a Venezuela por equivocación. Actividades, personajes en la comunidad. Entonces, mientras estamos viendo estas lecturas, estamos reconociendo diferentes tipos de personaje que podríamos nosotros muy fácilmente encontrar en nuestra comunidad, en nuestras comunidades. ¿Quién en nuestra comunidad es una persona que es un profesional, pero que también se dedica a la música? Y en este momento me acuerdo de mi amigo guatemalteco Luis de León, aquí en Louisville. Yo lo conocí como músico, porque toca
tiene un nombre especial, pero son como unos tambores, y también toca el charango en un grupo de música latinoamericana, pero resulta que él tiene otra profesión, él es abogado. Entonces, en la clase, bueno, conocemos a personas que teniendo una pasión por la música y de hecho participando en presentaciones musicales también tengan su propio mundo, su propia profesión y hablar de eso. Entonces, tantos personajes en la comunidad, una persona que maneje un Uber, si estamos hablando de la historia de Buenos Aires, que maneje un taxi, traigámoslo y ustedes de pronto y hagámosles preguntas basadas en la lectura. Que si traemos, por ejemplo, al músico, le preguntemos alguna vez se le ha perdido su instrumento o alguien que usted conozca. Si traemos al taxista, alguna vez se ha subido alguien famoso en su coche. Ese tipo de cosas. Claro, hace que la lectura vaya un poco más lenta, pero se enganchan muchísimo más. Trabalenguas. Entonces, con cualquier parte de la lectura, estimular a que los estudiantes hagan un trabalenguas, ¿no? Que, por ejemplo, si hablamos de Andrea, antes del amanecer, Andrea anda a través de sí, o sea, que escriban una pequeña oración en donde estén utilizando los mismos sonidos. Esto solamente como algo bastante divertido. Oraciones mudas. Para esta actividad vamos a trabajar en grupos de entre 10 y 12 estudiantes. Y ellos van a escoger una oración del texto. Y estas oraciones por lo general tienen de 8 a 12 palabras, ¿sí? O de pronto 14 palabras. Y ellos van a hacer los gestos que le permitan al resto de la clase saber qué es lo que están diciendo. Que a través de sus acciones los otros estudiantes puedan leer la oración completa, ¿sí? Entonces puede hacer una oración como por ejemplo la que tenemos aquí en 24 horas de Barcelona. En la Plaza de España hay mucha gente. Andrea observa con atención el paseo que lleva a la fuente mágica de Montjuic. ¿Ok? Entonces, que de alguna forma ellos traten de representar sin decir nada esa oración para que los demás la encuentren. Y si estuviera en su lugar, ¿no? Ya hicimos un juicio a Raúl por ser tan mala gente y dejar a Miyuki así como así, pero ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de este u otro personaje? ¿Sí? Entonces ya empezamos nosotros a trabajar con la vida real de los estudiantes que empieza a manifestarse en sus ideas y no solamente nos basamos en la ficción. Las últimas actividades con 24 horas en Bogotá. La lectura con mi amigo Santiago y mi amiga Annette. Entonces, ¿qué tenemos? Podríamos tener cambiar párrafos a... perdón. ¿Qué pasó aquí? Lo siento. Ok, muy bien. Cambiar párrafos a otros tiempos verbales. Es un buen ejercicio para nuestros estudiantes avanzados que yo sé que algunas veces les han dicho, ay, ¿será que podemos hacer un pequeño resumen sobre el imperfecto o el pretérito? Porque parece que nos concentramos más en el pluscuamperfecto y el subjuntivo. Cambiar párrafos usando sinónimos, antónimos, parónimos. Entonces vamos a cambiar el párrafo número 2 y vamos a encontrar sinónimos de esas palabras de las cuales podemos encontrar sinónimos y vamos a releer ese párrafo para que sea un poquito diferente. O vamos a hacerlo a partir de antónimos. Vamos a buscar una frase célebre. O sea, dentro de todo esto, ¿qué frase es una frase que como que te enseña algo en la vida? Para mí es luz para el zapatero y para el carnicero, para el banquero y el habitante de la calle. Esa es mi frase célebre aquí, por lo menos de esta parte, porque me hace reflexionar acerca de la vida en sí. Hacer muchas preguntas en lugar de respuestas, juegos de familias de palabras y podemos hacer esto con cualquiera de las lecturas. Niveles iniciales versus niveles avanzados y ya para terminar, entonces esta información no se las voy a leer, voy a decirles cosas muy generales.
pero recuerden que en niveles iniciales nos concentramos en la decodificación, mientras que en el avanzado nos concentramos en la profundidad y por eso hacemos esas actividades que de hecho van a la profundidad del texto. En los niveles iniciales es muy importante esa lectura en voz alta para conectar la lengua oral con la lengua que leemos y la lengua escrítica, mientras que ya a niveles avanzados, internamente nosotros y mentalmente hacemos una lectura crítica y eso nos lleva a la independencia. Los niveles iniciales, el contexto visual es súper importante, entonces, y de esto hablamos hace 2 semanas, novelas gráficas, que los textos sean más cortos y simples, mientras que en los niveles avanzados vamos a tratar de trabajar un vocabulario más avanzado y que la lectura permita inferencias y predicciones. En los niveles iniciales nos concentramos en ese aprendizaje de vocabulario a través del contexto y el apoyo constante del profesor. Mientras que en los niveles avanzados empezamos a ver las conexiones intertextuales. Cuando el estudiante es más autónomo, empieza a hacer las conexiones intertextuales y la flexibilidad en el género. No me canso de decirlo, amigos, leamos todo tipo de texto, no nos quedemos en un solo tipo de texto, leamos poesía, leamos cuentos, leamos novelitas, leamos artículos, leamos ensayos, leamos fábulas. Leamos de todo, porque son diferentes visiones del mundo a través del texto escrito. Después de la lectura en la clase de L, es importante considerar resúmenes por escrito, comparación de predicciones entre los estudiantes, que siga la discusión de los textos que hemos leído, que identifiquemos a cada personaje de una manera ya más completa porque los conocemos bien, que hablemos de esa secuencia de eventos que se dan en la historia y por qué se dan de esa manera. ¿Qué pasaría si cambia esta secuencia de eventos? ¿Cambiaría la historia? Que revisemos ese vocabulario nuevo que hemos adquirido a través de la lectura y que siempre volvamos a leer, volvamos a leer. Así que, amigos, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Nuevamente, Maje, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Cledworld Languages por permitirme compartir todas estas actividades y experiencias a partir de la lectura y qué bueno poder trabajar con libros realmente de calidad. Libros no solamente bien editados, bien hechos, sino con muchísimo trabajo y que tienen una intención específica de ayudar al estudiante de L a ser un mejor lector y a conocer más acerca de la cultura. Muchísimas gracias a todos. Ahí está mi correo electrónico en caso de que tengan alguna pregunta o lo más fácil es que nos sigamos juntos en Instagram, sr_Ojeda, y ese es mi blog en donde encuentran diferentes cosas. Así que, Maje, lo dejo en tus manos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por esta presentación. Mientras esperamos a que los asistentes pongan sus preguntas en esta parte de preguntas y respuestas del Zoom, vamos a darles un minutito. Les voy a comentar que vamos a dar un descuento especial a los asistentes al webinario de hoy, que estará disponible hasta mañana de 25% del precio de las lecturas, que vamos a poner aquí el código ahora, que es 24 VIP, y les voy a compartir el enlace para comprar, y este descuento se aplica tanto a la versión impresa como a la versión digital, como a la versión para el profesor. Entonces lo vamos a compartir aquí y si quieren, si están interesados y quieren comprar el libro, pues pueden utilizar este descuento hasta mañana a las 12 de la noche. Y de momento no tenemos ninguna pregunta. Si alguien se anima, que nos la haga llegar a través del Por ahí cuadro. leí que en dónde podían comprar los libros. Sí, ya está puesto aquí en el chat. Y recuerden que tienen este código de descuento para que puedan usarlo y puedan disfrutar del 25% de descuento. Vale, tenemos la primera pregunta que es, Diego, ¿cuánto tiempo inviertes en este tipo de actividad? Lo que pasa es que, Dolca, estaría bien que nos dijeses qué actividad en concreto te refieres y cómo podrías incorporar la lectura de un libro como una actividad de evaluación final. Bueno, obviamente aquí presenté
un total casi de 16, 17 actividades. No voy a hacer siempre esas actividades, voy a escoger una actividad y por lo general demora unos 30 a 40 minutos la actividad para poder hacerla significativa en una clase de 20 a 30 estudiantes, para que tengan la misma experiencia. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta, Maje? Creo que era, ¿y cómo podrías incorporar la lectura de un libro como una actividad de evaluación final? Bueno, de evaluación final de capítulo, de evaluación final del libro en sí. Estos libritos tienen la ventaja de que traen esa parte de actividades al final de cada capítulo. Yo tomaría de allí porque también hay algunas preguntas que son abiertas y que permiten que los estudiantes demuestren cómo están escribiendo. Vale. Antes de nada, porque veo conversación en el chat que hay gente que nos pregunta que tienen que hablar con sus administradores para la compra de libros. Sí, podemos extender este descuento hasta el próximo sábado. Les recuerdo que es 24 VIP y lo tendremos abierto hasta el próximo sábado para que puedan hablar con sus administradores de la escuela y puedan usarlo para comprar el libro para sus estudiantes. Vale. Alguien pregunta ¿dónde podemos encontrar actividades para reforzar la lectura? Bueno, hemos presentado 17 actividades para reforzar la lectura. Exacto, o sea que lo que haremos es compartirle otra vez la presentación para que se la repase y bueno, pueda tomar Claro, ideas. tú puedes googlear, sí, actividades para la lectura, pero siempre es importante tener en cuenta que lo que tratamos de presentar en estos webinars de Create World Languages es fusionar la experiencia que tengo con 33 años enseñando con lo que ha funcionado en la clase y el producto. Entonces es posible que no encuentren muchas de esas actividades por ahí. Vale. Bueno, hay muchas preguntas que no están relacionadas con el webinario en sí, sino la grabación. La grabación sí la compartiremos en las próximas 2 semanas, pero si tienen alguna pregunta específica para Diego, háganosla llegar a través de este cuadro de preguntas y respuestas, porque vemos que están un poco mezcladas en el chat y en el cuadro de preguntas y respuestas y nos está costando un poquito localizarlas. Entonces, a ver, veamos. Mientras, Diego, si quieres, mientras la gente escribe sus preguntas. Alguien pregunta, ¿hay una lista de lecturas para niveles avanzados? Bueno, hoy en el webinario hemos compartido la de 24 horas, que son de niveles avanzados, pero si quieres agregar algo más, Diego. Sí, claro. Recordar que tenemos la serie de mapas, el libro de texto también de Cloud World Languages, en donde hay muchas lecturas avanzadas y sobre todo muy interesantes para los estudiantes. Vale. Alguien pregunta también, con jóvenes adultos los trabalenguas como que no les gusta mucho. ¿Qué me sugerirías, Diego? No lo hagas. A ver, es que ahí está un poco de mezcla en los dos sitios, es bastante complicado seguirlas. Bueno, alguien nos pregunta si tienen planeado crear una serie para nivel intermedio. Yo creo que alguno de estos libros sí que se pueden utilizar para nivel intermedio, ¿no, Diego? Claro, yo he utilizado estos libros en 3 y en 4 y también en AP. Entonces, recuerden que hablamos acerca de la progresión. Es importante no estancarnos en libritos o novelitas que son demasiado fáciles. El estudiante le gusta también ser retado. Eso motiva. Perfecto. Alguien pregunta, me imagino que bueno, se refiere a bibliografía. ¿Qué autores me sugieres para investigar más sobre comprensión lectora, sobre estas teorías que has Sí, presentado? mira, Daniel Cassani. Daniel Cassani es fabuloso y es una persona viva, ¿sí? Se la recomiendo muchísimo. También Gianni Rodari, ya de un tiempo atrás, también tiene muchísimas cosas sobre la lectura y pueden buscar en lugares en el Internet como Mundo L, cualquiera de esos sitios en Internet de L, generalmente tienen PDF sobre lecturas para la clase de L. Perfecto. Alguien pregunta también, Diego, para la actividad de pocas palabras, ¿cuántas palabras usualmente los estudiantes deben seleccionar? La actividad de pocas palabras. Creo que no había una actividad que se llamaba pocas palabras,
¿Se podrá referir a la de la sopa de letras o se referirá a la de la oración muda? Seguramente. Ujú. Tal vez la oración muda, ¿verdad? Si Yo nos escogería, puedes, sí, si nos puede comentar en el chat un momento si se refiere, si confirma que es esa actividad. Adelgazar el sí. párrafo es la Ah, actividad. adelgazar el párrafo es la actividad. Y la pregunta era, Maje. Para esa actividad, ¿cuántas palabras usualmente los estudiantes deben seleccionar? Muy bien, yo diría que adelgazar un párrafo como el que nosotros trabajamos aquí, que tenía más o menos unas 12 líneas, adelgazarlo a máximo 2 líneas. Ujú. Perfecto. Generalmente una línea tiene entre 8 y 12 palabras, entonces estaríamos hablando de 24. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos pregunta también qué características deben tener los materiales, en tu opinión, de lectura dirigidos a adultos de niveles iniciales. A veces los textos pueden ser muy infantiles y no motivan, comenta esta persona. Sí, eso es verdad. Entonces, es importante que estas lecturas traigan contextos que le interesan al adulto. De hecho, estas lecturas de 24 horas también funcionan muy bien con clases para adultos porque habla acerca de relaciones interpersonales y habla acerca de sitios que a estos adultos les gustaría visitar en estos países. Por ejemplo, hay una persona adulta que está tomando clases de español en mi escuela. Iba para Madrid hace como un año durante Spring Break y yo le permití mi libro de 24 horas en Madrid. Dije, léete este libro. Y cuando regresó, me dijo, visité todos los lugares que estaban en el libro, muchas gracias, pero no encontré al personaje principal. Muy bien. Alguien nos pregunta, hay varias personas que nos están preguntando sobre los libros, y esto lo puedo contestar yo. Los libros tienen versión impresa. No tengo aquí una copia, pero sí que los tenemos en versión impresa y también en versión digital. Y sí, tienen audio. Están locutados en acento del país y el trabajo que hizo Diego también fue ese de quitar un poco la parte iberocéntrica y hacerlos más cercanos a la realidad geográfica de Estados Unidos. Y sí que tenemos audio para cada libro. Y bueno, esto ya está contestado. Pasamos a la siguiente. ¿Qué te pregunta Carmen? ¿Con cuál de los 4 libros me recomiendas empezar con mis estudiantes de nivel inicial? No sé si a lo mejor con nivel inicial los ves, Diego. Bueno, si estamos hablando acerca de con qué libro empezar con nivel 3, entonces yo empezaría con 24 horas en Buenos Aires. Y aquí tiene el librito, dice Novice. Y vendrán más adelante, creo, Maje, otras lecturas, ¿verdad? Que también podremos tener en el nivel de Novice. Correcto, sí. Aparte creo que en la página web, estaba buscando los libros, pero no los tengo, en la página web de las lecturas aparecen los niveles que corresponden a cada uno. Y sí que es verdad que el libro este de Buenos Aires se corresponde a un nivel novice, que podrían utilizarlo con estudiantes de ese nivel inicial. Bueno, alguien pregunta, ¿cuál me recomienda para estudiantes de tercer grado? De tercer grado Creo que eso es elemental, ¿verdad? es elemental, ¿no, Agil? Ujú. Es un poco complicado que estas lecturas para estudiantes de nivel Sí, elemental, ¿no, Diego? sí, No sí, las sí. No, recomendaríamos en no, absoluto. ni siquiera para elemental, ni siquiera recomendaría las de reporteros, Ujú. porque ya pues las tenemos para un nivel de high school, niveles 1, 2, es un poco diferente. Para elemental yo recomendaría como la serie de Lola, ¿no? Para elemental, yo creo que lo que haría es quizás que puedan explorar el programa Lola, Alba y Gael, que tiene algunas lecturas, pero no estas lecturas para nada, porque aparte el nivel cognitivo no corresponde a un chico de elementary, ni son adecuadas para ellos. Alguien pregunta, ¿cuál recomiendas para los estudiantes de herencia? Es una belleza leer estos libros de 24 horas con estudiantes de herencia, pues porque ahí está su mundo y el mundo de sus padres. Entonces, cualquier librito de esta colección de 24 horas es muy bueno para estudiantes de herencia por esa conexión con la cultura. Uh-huh.
Bueno, alguien pregunta si la versión en línea es para usarse con la clase o es sola para usarlo con una persona. Bueno, son licencias de una persona realmente. Lo ideal sería que se comprase para cada persona. Lo que sí que existe es una versión para el profesor que no, en este caso no, solamente existe la versión del estudiante con audio porque la guía, que las actividades están integradas dentro de la lectura. No es como en Reporteros que sí que hay una guía diferente. En este las actividades están integradas dentro de la lectura y lo que sí que en la página web está el enlace para descargar las respuestas de esas actividades de comprensión y de vocabulario. Vale, ahora alguien pregunta si tenemos 24 horas en Lima. De momento no, Diego, pero habrá que apuntarlo por si ¿Qué acaso. cosa? No escuché. 24 horas en Lima. 24 horas en Lima ya viene, ¿verdad? Sí, espero que sí. Sí que también, si quieren explorar, mientras tanto, en la colección Reporteros, que es la colección de lecturas, eh, que también Diego ha Sí, editado, creo que recuerdo. me despierto y bailo, Bailo, escrito por Naika Barrios Jaén. Es un correcto. libro que trata la historia de Laura y de Andrés. Laura es de Barcelona y Andrés es de Lima, Perú. Y Laura y sus amigos viajan a Perú y hablan acerca de la comida, de los textiles, de las diferentes cosas. Es hermosísimo. Me despierto y bailo de la colección de lecturas para reporteros. Acabo de compartir el enlace en el chat. Bueno, alguien nos pregunta alguien nos dice que si tienen que hacer el de Panamá, pues que nos ayuda. Vale, alguien nos pregunta que si tenemos que decidir entre la versión impresa y la versión en línea, ¿sería mejor la versión en línea? Yo creo que depende, ¿no? Diego, ¿tú qué opinas? Trabajar con la versión en línea es muy interesante cuando estamos haciendo la lectura con los estudiantes y poder proyectarla, pero tener el libro en físico es supremamente importante para cada estudiante para que vayan haciendo sus anotaciones y por si no están en la clase un día, pues ellos sepan a dónde llegar. Um, hay pros y cons sobre la parte física y la parte en línea, pero creo que a nivel de clase es buena la versión en línea para trabajar con ellos. Bien, Lo ahí que nos... me he dado cuenta, pues a veces es que si ellos estamos leyendo en línea y ellos tienen cada uno su computadora abierta en el libro, pues hay otras pestañas por ahí que como que no se relacionan, ¿verdad? Hmm, correcto. Alguien pregunta también, ¿cuánto tiempo te toma leer un libro con tu clase usando estas técnicas? Mm, Generalmente este librito, por ejemplo, el de 24 horas en Bogotá, nos llevó unas 2 semanas y media, 3 semanas. Mis clases son de 70 minutos. Bien, veo que se repite un poco la pregunta de cómo tener estas actividades. Les vamos a compartir, no se preocupen, la grabación y PDF con la presentación en las siguientes semanas, así tendrán todo. Si están interesados en la anterior presentación, les recomiendo que me escriban a marketing@clet.com, que le he puesto en el chat, para que ordenadamente se lo podamos mandar y tomemos nota de las personas que están interesados. De todos modos, también les aconsejamos que nos sigan, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es ahí donde subimos las presentaciones y donde recibirán notificación una vez estén disponibles. Yo voy a compartir también el canal, por si alguien quiere suscribirse, pues aquí lo tienen. Y también les vamos a compartir para que estén al día de nuestras novedades y futuros webinarios, nuestra newsletter, que les animamos a que se suscriban y también se animen a recibir nuestras ofertas y nuestra información sobre siguientes formaciones. Me preguntan si incluyen los assessment. Creo que aquí lo que incluimos en 24 horas es actividades dentro del libro y después se puede descargar las respuestas y bueno, y creo que es las respuestas únicamente, ¿verdad, Diego? Sí, las respuestas en línea, pero esas actividades que están después de cada uno de los capítulos, esas pueden usarse también como assessments, ¿sí? No tienen que hacerse durante la clase, pero es un excelente recurso para, para hacerlo como assessment. Bien, y la pregunta clave que yo veo aquí que se repite mucho es el certificado. Aquí les dejo el formulario para que lo puedan pedir.
No se olviden de poner su nombre completo y correctamente el email, porque hemos tenido algún problema con emails que eran incorrectos y que no han llegado los certificados. Entonces, por favor, les vamos a repetir el enlace. Ahí incluyan su nombre completo, como quieren que aparezca en el certificado, y también el email correctamente para que no haya problemas ni retrasos. Cada libro cuesta 9,50 la versión impresa y 6,50 la versión digital, pero ahora tienen este código de descuento que pueden utilizar para que les haga un poquitín más económico. Y no sé si hay alguna pregunta más. En la parte de preguntas y respuestas no veo nada más. Y en el chat creo que ya no queda ninguna. Entonces, creo que ya podemos despedir, Diego, antes de que la tormenta tuya nos corte la grabación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Diego, por dedicarnos tu tiempo. Con Les gusto. repetimos otra vez que utilicen el enlace que les vamos a compartir para pedir el certificado. Les compartiremos la grabación y el PDF con la presentación en las próximas semanas. Y si quieren la primera parte de este webinario que se hizo hace unas semanas, les dejo mi email, marketing@cletawayuel.com, para que se lo podamos mandar de una manera ordenada. Muchísimas gracias y un buen fin de semana. Adiós. Hasta luego.